La doctora que no es doctora Marilyn Cote, de la que estamos viendo todo un revuelo en estos últimos días, es sin duda de los casos más extraños y ridículamente sin sentido que he visto en las últimas semanas o años. Así es, mientras estaba buscando de qué hablar para venir a traerles contenido, me terminé encontrando con el caso de esta señora, el cual me ha dejado muchas preguntas internas y sobre todo muy confundido. Digo, ciertamente no sería la primera vez que vemos a personas en internet usurpando profesiones que no les pertenecen o cobrando consultas por cantidades ridículas a las que ni una persona con cédula profesional de la carrera que intentan usurpar llegaría a cobrar. Pero en estos casos es más o menos recurrente ver que las personas que suelen hacer este tipo de cosas, por lo general o no solían tener ningún estudio previo, o la profesión por la que te intentan hacer consultas a precios de profesional son de una carrera que apenas van comenzando. Pregúntenle a Just Stop. Pero en esta ocasión el caso tiene algunas particularidades que lo hace resaltar un poco del resto de historias de este tipo que ya se han llegado a ver con anterioridad, y de eso es de lo que vamos a venir a hablar el día de hoy. Hablaremos de la pseudopsiquiatra Marilyn Cote y de sus inusuales mañas que han llamado la atención de la gente en estos últimos días, pero como siempre, antes de comenzar a hablar del tema te recuerdo que te suscribas en caso de que no lo estés y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Asimismo te invito a seguirme en mis otras redes sociales como Twitter e Instagram, todos los links como siempre están ahí abajo en la descripción. Y ahora sin más rodeos vamos a hablar de lo que vendría a ser Saul Goodman si fuese una señora poblana. ¿Cuándo no, Puebla? ¿Cuándo no? La psiquiatra Marilyn Cote ha sido el ojo de la controversia en estos últimos días en redes sociales debido a que, como ya se ha visto últimamente, tenemos a otra persona usurpando profesiones que no tienen. Esta vez tenemos el caso de esta señora que, por lo que se sabe debido a un hilo de Twitter, es que se corrió la voz sobre ella. En el hilo podemos observar cierta información acerca de esta persona, como que hace 24 años se recibió como abogada, hace 22 hizo una maestría en criminología y hasta recién en 2015 fue que sacó un doctorado en psicología. Y aquí es donde viene el primer problema de todo, ya que ella se vende a sí misma como psiquiatra. Y en este hilo se nos muestra que esta señora no solamente no debería atender a la gente como psiquiatra, sino que mucho menos debería estar medicándolos, cosa que aquí se ve claramente que hace en unas fotos que adjuntaron en dicho hilo. En el mismo le pusieron una doxeada sabrosa, ya que pues una vez internet sabe tu nombre completo, entre otro tipo de datos que de seguro esta señora regala con sus servicios, no suele ser muy difícil para la gente investigar qué tipo de estudios ha tenido. Y efectivamente en el mismo hilo salen hasta las fotos de los diplomas de lo que se mencionó anteriormente. Y ahora, este es el primer detalle que ha hecho levantar la ceja a más de una persona que ha hablado sobre este tema, y es que sorprende bastante cómo una persona que se ve que ha tenido estudios y que podría decirse que ha batallado con los mismos al punto de tener carrera, maestría y doctorado, cuesta creer que se le haga tan fácil salir con este tipo de pendejadas después. Y ese sería como que el primer detalle en el que uno se pone a pensar una vez comienza a revisar el caso de esta señora. Cuesta creer que alguien que sabe de primera mano cuánto cuesta sacar una carrera, una maestría y hasta un doctorado, de repente salga con esto como si nada. Sin embargo, aún quedan cosas por ver al respecto que te hacen ir creyendo que la que probablemente sí necesita un psiquiatra sea ella, ya que si proseguimos con la información del hilo podremos darnos cuenta de que Marilyn suele tener una gran cantidad de reseñas negativas que pues en sí son lo que hicieron que la gente voltease a verla en primer lugar. Solamente googleando su nombre podremos tener rápidamente a la derecha una pequeña probada de las reseñas negativas que suele recibir. Y algo que llama realmente la atención del tema este de las reseñas y tal, aparte de que en su mayoría son gente diciendo que sí, en efecto es una incompetente, es que la señora Marilyn no se queda de brazos cruzados y suele responderles a algunos de la siguiente manera. Aquí por ejemplo tenemos una reseña de una persona que estuvo bajo consulta de ella por allá de los años 2019 y 2020. Esta reseña se puede resumir en que básicamente, como era de esperarse de alguien que no tiene ni idea del área que está pretendiendo manejar, pues le terminó dando un diagnóstico erróneo, y para peor la tuvo bajo medicamento erróneo también. ¿Y cómo termina respondiendo la señora Marilyn? Me encantaría que así como te escondes detrás de una red social y un cel, tuvieras los ovarios para pararte frente a mí, Marilyn Cote, y hacerme ver la sarta de difamaciones que estás diciendo. Pero no tienes el valor, uno porque son mentiras y lo sabes y te estabilizaste y no con benzodiazepinas jamás receto porquerías, y dos porque como narcisista que eres estás llena de miedo, inseguridad y frustración. Te espero en Torres Médicas, yo creo que por eso soy dueña del 50% del consorcio más caro de México, que es 50 Doctors, el primer hospital 5 estrellas en México, devenido de USA. Tu herida narcisista es tan grande que después de 2 años casi 3 sigues fregando. En ese tiempo lo dejé así, pero no se esperen güey, esta vez no procederé, todo tiene un límite. Sigo y seguiré vigente te guste o no y le pese a quien le pese, si lo que dices tuviese un ápice. De verdad no contaría con permisos como COFEPRIS, Prevención Civil, SAT, etcétera, además de la debida credencialización de los hospitales. En serio, espero no te ahogues en tu ignorancia, yo podré pasar por alto tus difamaciones, pero la vida mija esa te alcanza cuando menos te lo esperes. Si es bueno lo hago yo, ya basta, te quiero de frente demostrando lo que dices y aunque te duela. Esta opinión confirma tu DX narcisista puro. Y sí, ya sé lo que todos probablemente estén pensando, y es que ¿cómo es posible que una señora con carrera, maestría y doctorado sea capaz de expresarse en respuesta a una paciente de una manera tan
¿Naca? Cuando yo vivía en barrios más humildes, por así decirlo, por allá en 2018-2017, tenía una vecina con hijos que parecían sacados de una cárcel de El Salvador. Una vez le rompí un foco de un balonazo, y no exagero si digo que probablemente esa señora se expresó mejor de mí que Marilyn Cote, de las personas que deciden darle una reseña negativa con justa razón. ¿Y la queso? Y no, ahí no para la cosa, porque apenas uno decide investigarla un poco más, ya sea en sus redes sociales o incluso en su página web, te puedes encontrar con estas fotos. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. ¿Qué pedo con el Photoshop de 3 pesos de esta señora? Es más que obvio que estas fotos son más falsas que la carrera futbolística de sprint. Además de que, ¿cuál es exactamente el punto de hacer este tipo de edits de su cara en las fotos de sus redes sociales? Y de todos modos, a la hora de ver los videos de su página te vas a dar cuenta en chinga de cómo es que se ve realmente esta señora. Ahora, en su página tiene unos videos bastante peculiares hablando en inglés. Vamos a verlo. I am Doctor of Neuroscience. I am psychology. I am neuropsychology doctor. But Merlin Cobb is a lawyer. Merlin Cobb is a jurist. No entendí ni madres. ¿Sí era inglés? Yo creo que este es el nivel de inglés al que se puede llegar si solamente usas lo aprendido en tu educación de escuela de gobierno. Y bueno, además de su horrible inglés, recetar medicamentos controlados de la forma menos legal de la que se podría proceder, hacer edits muy culeros en Photoshop con su cara en las publicaciones de sus redes sociales, y responderle a la gente de sus reseñas con un léxico digno de adolescente con las hormonas todas alborotadas, resulta que aún tenemos más por revisar, y es que la cosa no termina de ponerse sino peor. De hecho, qué bueno haber tomado este tema ahora, porque les juro que no termina de salir cada vez más información sobre esta señora. Pero antes de ir a lo demás, terminando de revisar un poco el hilo, podemos ver que en 2020 ya le habían cerrado un consultorio, el cual actualmente ya se encuentra de nuevo en renta y con promoción y todo. Además de que una persona denunció el hecho de que presumía fotos de familiares suyos que en realidad eran fotos robadas de la familia de un paciente que tuvo también en 2020. Lamentablemente esta no sería la única ocasión en la que Marilyn utiliza ya sea a sus pacientes o otras personas para hacerlos pasar por gente cercana a ella, ya que solamente en estos últimos días han estado rondando noticias un poco más fuertes sobre que se le acusa de haber dado a un paciente cuando este fue a una consulta con ella también en 2020, incluso llegando a obligarlo a casarse con ella. Todo esto se supo debido a una denuncia que presentó la madre del tipo, ya que sinceramente de confirmarse todo lo que dicen los medios al respecto, no entiendo cómo es que esta persona sigue siendo libre, porque dentro de esta misma historia se habla de abuso, privar la libertad e incluso amenaza de muerte. Conforme han pasado los días desde que se supo de esta señora, el asunto no ha hecho más que escalar desde ser solamente una farsante, la cual en primer lugar no se entiende cómo es que alguien así pudo siquiera rentar consultorios en Puebla sin ningún tipo de barrera de seguridad que le pusiese limitaciones al no contar con la preparación que se supone debe contar. Y actualmente se ha terminado convirtiendo en la historia de una auténtica criminal psicópata que, además está decirlo a este punto, no está bien de la cabeza, porque al momento de que estoy grabando esto llegan más y más testimonios de personas que llegaron en algún momento determinado a trabajar con ella o de los pacientes mismos, que de hecho es de estos últimos de los que más salen testimonios. Esto ha terminado llegando tan lejos que incluso esta persona no deja de salir en la televisión y no tiene buena pinta en lo absoluto. Y sobre el último caso se habla mucho de si es una víctima o un cómplice el chico que fue obligado a casarse con ella, pero prefiero esperar a ver qué tipo de noticias salen al respecto después para tener información más precisa, porque de confirmarse cierto estamos hablando de que ya se podría borrar por completo lo que se vio en el hilo inicial de Twitter publicado por la cuenta de Charlatanes Médicos, y solamente con la historia que nos cuentan acerca del paciente al que obligó a casarse con ella metiéndole estupefacientes y posteriormente al querer el tipo salir de esa vida a ella amenazarlo con no sé qué tanta cosa, pues solo con eso ya queda más que claro que no es una persona con condiciones para estar en libertad, güey, y mucho menos andar dando consultas de psiquiatría ni medicando personas. Sería bueno si todo esto se hubiese quedado en los edits feos con Photoshop, pero evidentemente la situación escaló a algo bastante más delicado. Toca esperar a que como mínimo las autoridades hagan algo y que a esta mujer no se le permita ni un minuto más seguir dando consultas, porque por difícil que parezca creerlo, a día de hoy sigue teniendo pacientes. Así que nada, les agradezco mucho si se quedaron hasta este punto del video. Recuerden que como siempre mis redes sociales están ahí abajo y suscríbete si no lo estás. No olviden comentar algo al respecto en la caja de comentarios. Veremos cómo prosigue el caso y en caso de que la situación siga escalando, que la verdad ya no me imagino cómo podría siquiera empeorar y espero que no lo haga, pues aquí vamos a venir con una segunda parte. Por lo pronto hasta aquí el video de hoy. Un saludazo a Sam, un usuario de Instagram que me pidió un saludo, y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Chao.